nos va a dar el tema de esta noche. Ella es una mujer muy linda, una joven muy linda, que ahorita se está conectando desde Estados Unidos. Ella es boliviana, cruceña, se llama Anaí Pintaya Quispe. Ella es parte o ha hecho parte de la organización Juventud con una Misión, ha hecho su escuela de discipulado y entrenamiento en Paraguay, ha hecho una escuela de consejería con Jucum también en Chile, ha sido también una fuerza movilizadora en su iglesia, la CCA. Ahorita está en Estados Unidos, creo que ha terminado sus estudios teológicos allí, y ella es una misionera con un corazón para el este de Asia. Entonces, para no quitarles más tiempo, bienvenida, Anaí, que Dios bendiga la palabra. Muchas gracias, Steffi, qué gusto poder conectarnos mediante el Zoom y poder estar juntos en esta conferencia de misiones. Y bueno, yo recuerdo que aquí estando en el seminario, los profesores siempre nos decían, ¿no? Prendan sus cámaras. Y bueno, el semestre pasado cuando comenzó la pandemia, los profesores recomendaban prender las cámaras. Este semestre es obligatorio prender las cámaras. Si no tenemos la cámara prendida, nos ponen falta ya. Si tenemos 3 faltas, nos sacan de la clase. Así que creo que ahora entiendo por qué es medio raro no ver gente en vivo y directo, solo ver, ¿cuántos? 8 rostros de más de 40 personas y ver puros nombrecitos a veces es un poco raro. Pero bueno, es quizás nuestra nueva realidad. Y fuera de eso, qué gusto poder estar con ustedes compartiendo en esta oportunidad. Aún a la distancia podemos estar juntos y me alegra ver personas conocidas como el pastor Pablo, que lo vi por ahí, está Tania también, que la conocí en enero, y algunas otras personas, ver que están conectados realmente llena mi corazón de gozo. Y qué bueno que aún a la distancia podamos estar unidos. Y más interesante aún que podamos estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y estaba pensando respecto a algunas cosas que decía Steffi de mi persona, que no sé, me viene a la cabeza recordar quizás años atrás cuando comenzó todo esto en mi corazón, como le explicaba al público que estaba viendo la transmisión en Facebook y a Enrique mientras hacía la entrevista. No sé en qué momento específico, así no puedo decir, fue tal día, tal fecha, tal hora, Dios tocó mi corazón respecto a misiones. Creo que fue de manera, en diferentes ocasiones donde Dios va moviendo mi corazón. Y a la verdad, en su momento podría decirles como yo tengo planeado hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ya nos dimos cuenta que la soberanía de Dios va aún más allá de lo que nosotros podemos pensar, que cualquier cosa que nosotros queramos realizar. Creo que la soberanía de Dios muchas veces no la comprendemos, pero ni es necesario comprenderla, solo tener fe y caminar. Y si se dieron cuenta, una gran oportunidad que Dios nos da para poder sentar cabeza y enfocarnos en Él es el COVID. Y es interesante porque en algunas ocasiones cuando hemos tenido esta conferencia de misiones, en nuestros inicios, ¿saben cuántas personas éramos? 8, 10, a lo mucho. Y eso que la familia del pastor somos 4, el pastor David y 4 o 5 ahí, más mi tía y el resto de los hermanos, y nos podíamos ver, nos podíamos abrazar, podíamos invitar a un misionero, tocarlo y ver si lo que dice es real. Y ahora que estamos mediante Zoom, somos más personas, somos más de 40 personas. Y qué bueno, parar de hacer cualquier cosa y tener este tiempo, primero de estar juntos como hermanos, pero también juntos aprendiendo la palabra de Dios. Y bueno, esa es mi introducción. Voy a entrar de lleno al tema que vamos a presentar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se logra ver toda mi pantalla o se ve el directo del programa PowerPoint. ¿Se ve toda la pantalla completa? Sí. Si hay algún problema con el pasar de las diapositivas, por favor me avisan para que haga el arreglo correspondiente. Bueno, comenzamos. El tema que vamos a tratar en el día de hoy, nuestro primer taller, es muy especial. Se va a tratar acerca del Espíritu Santo.
Y estaba pensando en el tema, el mover del Espíritu Santo. Quizás suena un poquito pentecostal, pero es muy interesante que podamos juntos estudiar acerca del Espíritu Santo. Y si pueden revisar los apuntes que se les mandó, tenemos ahí algunos versículos que nos van a guiar, quizás algunos versículos bases para cada punto que vamos a desarrollar hoy. Y aquí en las diapositivas hemos complementado con algunas ideas más y otros versículos. Entonces tú puedes anotarlo y posteriormente, si deseas las diapositivas, puedes pedir ahí a los administradores que te escribieron, ya sea Eduardo o José Luis, para que podamos hacerte llegar también las diapositivas. Comenzamos. Entonces, nuestro primer punto para desarrollar respecto al mover del Espíritu Santo es que seamos conscientes de esto. El Espíritu de Dios siempre estuvo presente. Es interesante porque si pensamos o preguntamos acerca del Espíritu Santo, quizás a alguien que es nuevo en la iglesia, nuestra mayor referencia que va a venir a la mente así, de forma rápida, va a ser el libro de Hechos, ¿no? Y vamos a pensar, en Hechos 1:8, cuando Jesús asciende al cielo y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O pensamos también en el día de Pentecostés. Pero podemos observar que al pasar las páginas de la Biblia, en vez de pasar para adelante, ir para atrás, entrar a Génesis, justo en los primeros versículos de Génesis, nos damos cuenta de que no es así, de que Dios con su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estuvo presente en la creación, pero también Dios y su Trinidad fue y será por la eternidad, siempre ha estado presente. No podemos decir, bueno, desde el día tal o desde la fecha tal, ahora podemos ver que existe el Hijo, o desde el día tal y la fecha tal podemos decir que existe el Espíritu. No, recordemos que lo que hace la gran diferencia entre Dios y los dioses que quizás el mundo conoce es que nuestro Dios es uno solo y es uno en tres personas. Por eso hablamos acerca de la Trinidad. Dios fue, Dios es y Dios será. Entonces, si comenzamos abriendo nuestras Biblias y vemos Génesis, en el capítulo 1, verso 1 al 2, tenemos lo siguiente, menciona aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos que no solo Dios estuvo presente, sino Dios en su plenitud, con toda su Trinidad, fue parte de la creación. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más, bueno, pero ¿por qué antes no se nos habló de esta forma respecto al Espíritu Santo? ¿Por qué solo nos enfocamos en conocer al Espíritu Santo con ese nombre? Quizás anteriormente, en la forma en que era escrita la Biblia en su plenitud, en los idiomas que fue escrito, no siempre se referían a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo con el mismo nombre. Ahora en español sí lo tenemos, pero anteriormente en los idiomas hebreo, arameo, era muy, muy común poner un nombre específico para la acción de Dios. Por ejemplo, tenemos los diferentes nombres de Dios. Jireh, Jehová, Señor, Yahvé, entre otros, ¿no? Y cuando hablamos de Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento no lo tenemos como este nombre, sino lo tenemos como Espíritu de Dios. Y no solo vemos en Génesis una referencia de esto, en Génesis 1 del 1 al 2, sino que también en Génesis 1:26. No sé si podemos buscar en nuestra Biblia Génesis 1 del 1 al 26 y vamos a ver qué dice al respecto. Menciona así: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra por sobre la tierra. Dios está haciendo una afirmación, está diciendo, hagamos. Entonces, el Espíritu de Dios participó en la creación junto con el Padre y con el Hijo. Ahora, el Espíritu de Dios no solo participó en la creación, como lo hemos visto en Génesis, sino que también fue parte
del obrar de Dios en la vida específica de una persona o de personas. Tenemos en Éxodo. Quizás no vamos a ir leyendo todos los pasajes que tenemos de referencia, pero si tú tienes una libreta, puedes anotar estos pasajes y si más adelante los lees y tienes una pregunta, puedes compartirla también por el chat o hacer llegar de alguna otra forma tu pregunta para que juntos busquemos una respuesta. En el libro de Éxodo 40:34 nos está hablando acerca del tiempo en que estuvieron los israelitas en el desierto. Y durante este tiempo fue cuando se hizo el templo, donde Dios mandó a que se edificase el templo. Entonces, en este pasaje, Éxodo 40:34, nos habla acerca de que la nube del Señor cubrió la tienda. Entonces, esta expresión también se refiere al Espíritu Santo. En Números 27:18 dice lo siguiente, que el Espíritu de Dios estaba también con Josué. El Espíritu de Dios también formaba parte del obrar de Dios en personas específicas. Aquí menciona Josué. En Jueces 3:10 tenemos a Otoniel, tenemos los jueces y vemos cómo estas personas fueron guiadas de una manera u otra mediante el Espíritu Santo. Y en Isaías, por último, 48:16, vemos que se ha enviado el Espíritu de Dios. Se ha enviado el Espíritu también a los profetas. Los profetas, recordemos que eran personas enviadas por Dios para dar un mensaje específico en un tiempo específico y a un grupo específico. Y este mensaje, ¿qué contenía? Juicio. Pero venía un juicio para arrepentimiento y en medio de todo esto estaba el Espíritu de Dios presente. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, cuando hablamos, vamos a ir un poco hablando acerca de la Trinidad para que después entremos de lleno al tema del Espíritu Santo. Tenemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. La Trinidad siempre estuvo presente desde la creación. Si pensamos en Dios, vamos a recordar lo siguiente. Dios es Padre. Génesis 1:27 nos habla del momento en el que Dios creó a la humanidad. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. De esto trata este versículo. Entonces, Dios en su obrar en el planeta Tierra, podemos decirlo así, pensó en nosotros y nos dio una identidad. Por eso fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la creación? Pues la creación pecó y esto generó que hay un rompimiento, que hay una ruptura en la relación entre Dios y la creación. Romanos 3:23. ¿De qué nos habla? Dice que no es este. Pues sí, es este. Por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Recordemos qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Ya no estuvieron más en el jardín del Edén. Fueron destituidos de esa tierra, fueron destituidos de ese lugar. Y lo más triste es que fueron destituidos de la gloria de Dios. Igualmente nosotros. Recordemos, tenemos un Padre, Dios, que nos creó a su imagen, pero nosotros decidimos pecar. Por eso es que Dios decidió, bueno, no puede estar a la par con el pecado. Aquí necesitamos hacer una separación. Cuando pensamos en ruptura, pareciera que cuando rompemos algo, nunca vamos a poder juntarlo o prenderlo o arreglarlo o quizás ponerle diurex o ponerle pegamento, no sé cuál pegamento es el mejor que usted conoce. No, no se va a poder hacer porque nunca será igual en nuestro concepto. Pero ¿saben qué? En el concepto de Dios no es así. Entonces, aquí tenemos al Hijo, a Jesús, en Juan 3:16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó. Uy, qué mensaje más completo. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quiénes? Al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces estamos pensando en Dios Padre, me creó. Pero ¿qué pasó? La creación decidió pecar. Entonces hubo una ruptura. Y porque hubo una ruptura, Dios mandó al Hijo. Ahora, ¿será que anteriormente existía el Hijo? Sí, sí existía, pero nosotros no lo conocíamos.
Por eso Dios manda al Hijo, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros veamos ese obrar aquí en la tierra. Dice que por cuanto todos han pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea tenga vida. Y no solo vida, sino que sea una vida eterna. Y con todo esto, ¿qué pasó? Jesús murió y resucitó. Pero cuando Jesús resucitó, pasa algo muy, no sé, muy espectacular, podemos decir. Cuando Jesús asciende a los cielos, vuelve al Padre, Jesús no deja solo a los creyentes, no deja solo a los discípulos, no, para nada. Jesús dice lo siguiente: bueno, yo me voy a ir, pero esperen, porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Y aquí tenemos un versículo que es lema muchas veces, referencia de misiones, pero también referencia en cuanto al Espíritu Santo, que es Hechos 1:8. Dice, pero, porque Jesús viene dando un discurso antes, después de dar este discurso, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Esa era la promesa. Esperen, porque van a recibir poder. ¿Cómo? ¿De qué forma? Mediante el Espíritu Santo. Un compromiso especial. Imagínate, si yo te dijera, oye, te cuento que hoy, a ver, ¿a qué hora? Allá ya son las 7:30, 7:37. Te cuento que a las 8 en punto, a las 8, así como lo describe en Hechos capítulo 2. Van a haber leguas de fuego sobre tu cabeza y vas a comenzar a hablar otros dialectos y vas a comenzar a tener una experiencia totalmente diferente. ¿Qué harías tú? ¿Me creerías y me esperarías hasta las 8? ¿O me dirías, ay, esa chica pura boca es charlatana? ¿Qué harías tú ante eso? Quizás no escucharíamos, no esperaríamos, no atenderíamos ante esa, no sé, ante ese anuncio y dejaríamos pasar. A veces a mí me pasa, me dicen, hoy, en el lugar donde vivo, aquí en el seminario, hay días específicos en que regalan pan. Hay una panadería que trae todos los panes que no se ha vendido en el día y los regalan. Entonces a veces uno dice como, ay, es el mismo pan. El pan es como el pan de molde. Hay de diferentes ingredientes, algunos que son integrales, tienen maíz, avena, entre otras cosas, ¿no? Entonces a veces cuando vemos el mensaje de, ya llegó el pan, todos, uy, no, es el mismo del siempre, no el mismo pan de sándwich. Pero a veces vienen pasteles y por no ir nunca a buscar el pan nos perdemos del pastel. Eso no pasa todos los días. De vez en cuando llega un pastel de nuez o unos panes especiales mexicanos que se llaman conchas. A veces vienen eso, pero como ni le prestamos atención al anuncio, porque es algo que sabemos que todas las semanas va a haber pan, lo dejamos pasar. Pero justo el día que uno no va, hay un pastel, hay algo diferente. Imagínate, estaban esperando la promesa, una promesa muy especial. Pero ante eso, yo me quiero enfocar primero, en aquellos que creyeron y escucharon que Jesús dijo, esperen porque algo va a pasar. Y no los dejó con la duda, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Jesús ya les estaba anticipando, le estaba dando la pauta de qué iba a pasar cuando Él se fuera a los cielos. Ahora, un compromiso especial, un compromiso de esas primeras personas que creyeron el mensaje. Ya viene el Espíritu Santo. ¿Ellos qué hicieron? Vamos a ver. Recordemos un poco que Jesús vino a nosotros, decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué especial, Dios nos amó. ¿Qué pasó con nosotros? Lo matamos, uy, no. Ay, hay cosas a veces que yo digo, ¿qué pasó? Y si leemos el libro si leemos la Biblia completa, digo, ¿qué pasó?
¿Por qué somos tan feas personas? ¿Por qué hemos hecho tanto daño a Dios? ¿Por qué seguimos haciendo daño a Dios? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Y él qué dice? Porque de tal manera nos amó. Nosotros lo matamos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante eso? Ante el asesinato de su hijo. Nos los dio, nos lo entregó. Una vez estando aquí en una clase, el profesor hablaba acerca de los nombres de Jesús, de Dios, ¿no? Y uno de los nombres es el Cordero Inmolado. No sé si ustedes saben qué significa el Cordero Inmolado. Y también nos mencionaba respecto a por qué los ángeles se le aparecieron a los pastores para anunciar que Jesús nació. Si nos ponemos a pensar un poco en la época en que estuvo el templo, cuando salieron los israelitas de Egipto, durante ese tiempo que estuvieron vagando en el desierto, hubo el templo. Dios fue muy estricto en la forma en que cómo se iban a llevar a cabo los diferentes sacrificios. Entonces, el sacrificio en especial del cordero era un sacrificio muy importante. Por ejemplo, si nosotros cometíamos pecados menores, podemos llamarlo así, podíamos sacrificar, no sé, unas palomitas, quizás algún animal pequeño para ese sacrificio en específico, para ese pecado en específico. Pero el sacrificio del cordero era muy especial, porque era como un sacrificio mayor. Si lo ponemos en un ranking, era el top, lo mejor de lo mejor, era el sacrificio del cordero, porque no solo era matar un cordero, sino que era preparar, e inclusive desde el nacimiento del cordero, separarlo, alimentarlo de una forma muy especial, cuidarlo de una forma muy especial, matarlo de una forma muy especial y hacer todo el ritual de una forma muy especial. Era un sacrificio totalmente reverencial. Ahora, cuando los ángeles se le presentaron a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, recuerden que los pastores tenían la profecía del Antiguo Testamento de que vendría el Mesías. Tenían la profecía dicha de una forma muy especial. Y estos pastores iban a entender el concepto de cordero inmolado. Y entonces dice que estos pastores a los cuales se les presentaron los ángeles no eran cualquier pastor que ahí tenían sus ovejitas nomás. Eran pastores específicos que Dios, bueno, no que Dios, sino que las personas del pueblo los escogían como, así como las personas que catan vino, no sé si me explico, que seleccionan y se instruyen para seleccionar el mejor vino, pues estos pastores eran los encargados de seleccionar los mejores corderos. Ellos daban el visto bueno para el sacrificio. Entonces, cuando vienen los ángeles y dice, nació el Mesías, estos pastores sabían que aquí se estaba cumpliendo la promesa del Antiguo Testamento. Ahora, por eso dice que Dios amó tanto, nos amó tanto que nos dio lo más preciado que tenía, a su hijo. Y cuando vino su hijo, murió. Lucas 24:49 dice que nos iba a enviar, dice Jesús, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Jesús vino, cumplió esa profecía en el Antiguo Testamento, pero no solo cumplió, murió, resucitó. Y al irse a los cielos fue donde nos dio la promesa. Espera, imagínate que te digan solo, espera, algo bueno va a venir. Recuerdo cuando fuimos a Tarija con mi papá en el año 2018, en marzo, y ahorita que lo veo al pastor Pablo conectado, él vive en Tarija, es obrero en Tarija. Ay, pastor Pablo, usted no sabe cómo Dios ha tratado conmigo en todas las formas por ese accidente. Cuando fuimos a Tarija, fuimos a visitar al pastor Pablo y la obra que él está desarrollando allá. Y tuvo un accidente donde me fracturé el pie del lado derecho, en mi tobillo derecho, y fue mi acabose, o sea, fue lo peor que me pudo haber pasado. Yo aquí estando
en el seminario conozco muchos voluntarios, son personas adultos mayores que son voluntarios y tienen tanta salud, se suben a los techos, arreglan las cosas y digo, wow, ellos tienen más salud y gozan de mejor estado físico que yo. Pero estando en Tarija, visitando a la congregación del pastor Pablo, tuve un accidente y ese accidente para mí fue muy difícil porque lo que más pulió Dios en mi corazón fue ese punto de espera. Espera. Imagínate, un accidente y que me dijeran, espera, ese paciente que en la recuperación fue tan difícil para mí. Imagínate estos cristianos en ese momento. Mataron a su maestro. Él les dijo solamente, esperen, porque ahora va a venir el Espíritu Santo. Con la muerte de Jesús ahora tenemos vida, pero faltaba creer en Él y creer en todo su sacrificio para tener la vida eterna. Y este día grande, este día especial llegó. Me gusta y es interesante porque cuando hablamos de la Gran Comisión nos enfocamos en Mateo y en Marcos, pero yo no, o en Hechos 1:8. Pero yo no sé si usted leyó el libro de Lucas para hablar de la Gran Comisión. Así que esto en específico me gustaría que lo leamos todos. Vamos a buscar la Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 24, del 44 al 53. Este es el día más especial, bueno, no el más especial, pero un día muy especial para los creyentes en ese momento. Quizás no se llamaban cristianos como tal, pero iban a ser llenos de algo muy especial en ese momento. Cuando Jesús ya terminó su obra en la tierra, Jesús da una misión, una tarea, algo específico a este grupo de personas y vamos a ver cuál fue su reacción. Y me gustaría que te quedes con esto. Estamos hablando acerca de Lucas, de los obreros que son pocos, que Dios envíe más obreros a su mies, pero vamos a enfocarnos también en la gran comisión desde el libro de Lucas. Lucas 24, 44 al 53. Ok. Por favor, Eliezer, ¿me puedes ayudar a leer del 44 al 49? Ok, voy a Gracias, pedir otro. ya. Ya. De Lucas 24 del 44 al 53. Sí. Así estoy donde debo estar. Lucas 24. Y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué estoy leyendo? Sí. Y vosotros pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba, al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. A veces cuando leemos el libro de Hechos nos olvidamos un poco del libro de Lucas. Se dice que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del libro del Evangelio de Lucas. Y
bueno, muchos estudiosos mencionan de que el libro de Lucas y el libro de Hechos es uno solo, no son dos diferentes. Entonces, antes de llegar al libro de Hechos, vamos a ver primero cuál fue el final del libro de Lucas, cuál fue la antesala, por qué después se escribió todo lo que se escribió en el libro de Hechos. Entonces, voy a recalcar lo siguiente. Primero, en el versículo 44, comienza, dice, y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles son las palabras? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario de que todo esto se cumpla. Cuando Jesús de su boca menciona esto, ¿qué pasa con los que le estaban escuchando en ese momento? Entonces les abrió el entendimiento y dijeron, ¡ay, con razón pasó todo! Imagínate, Dios mismo te está explicando. ¿Y qué pasó con ellos? Les abrió el entendimiento, la mente se les fue abierta y comprendieron. ¿Qué más dice adelante? Verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ok? Cristo necesitaba padecer, pero también iba a resucitar. Ahora, ¿cuál era el mensaje, la esencia misma de Jesús en su prédica, en su primer prédica? Fue arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos antes de irse al cielo? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. Jesús mismo le está dando la antesala, como un resumen de mi vida, ¿no? Les voy a dar un resumen de mi vida por si no captaron muy bien, les está diciendo Jesús. Se tiene que predicar el evangelio. No, primeramente se tiene que predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. Pero comenzando, ¿por dónde? Desde Jerusalén. Ahora tiene más sentido cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. La referencia previa a eso es que se tenía que predicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, el lugar donde ellos estaban. ¿Y qué más les dice Jesús a las personas en ese momento? Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Es que tú lo has visto. Tú lo has visto. Todos ustedes lo han visto. Ustedes son testigos. Verso 49. He aquí, yo voy a enviarte la promesa. ¿Pero qué promesa? La promesa de mi Padre sobre ustedes. Muy bien, te voy a enviar algo muy especial. Pero, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí cobra más sentido cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús se los estaba diciendo. Y más adelante dice, verso 50, se los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba a los cielos. Verso 52, muy especial. Ellos después de haberle adorado, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. No sé si alguna vez recuerdas un momento en tu vida en que has estado con gran gozo. A ver, trata de recordar un solo momento en tu vida que has estado muy, pero muy feliz. Imagínate, los discípulos y las personas que estaban viendo a Jesús en ese momento quedaron no solo felices, sino muy felices. ¿Por qué? Por esta promesa. Volvieron con gran gozo. ¿Y dónde estaban? Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.
Ahora sí, esa fue toda nuestra introducción. Vamos de lleno con la obra del Espíritu Santo. Esa es la antesala. Así comienza el libro de Hechos, al menos en los primeros 8 capítulos que vamos a quizás ver un poquito, estudiar un poco más. Así comienza, así estaban las personas animadas, gozosas. Yo no sé si tú estabas emocionado por la conferencia el día de hoy. Yo no sé cómo te pones cuando estás emocionado por algo muy especial. Estás como, oh, quiero esto, quiero lo otro, todo hiperactivo, esperando a que las cosas sucedan. Así estaban estas personas. Cuando lo vieron a Jesús ascender a los cielos, dijeron, wow, hemos visto a Jesús ascender a los cielos, algo totalmente inexplicable. Y dijo que nos iba a dar algo muy especial, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Uy, estamos emocionados. ¿Ya qué hacemos? Vamos al templo, vamos a alabar, vamos a adorar. Y estaban gozosos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Uy, no, vuelvo aquí. Ahora sí, ustedes tienen en su hoja más detalle que en esta diapositiva. Quiero que pensemos un poco y abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Qué emocionante. La llegada del Espíritu Santo. Pero antes de la llegada hay una previa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las personas? ¿Están ansiosas? ¿No están ansiosas? ¿Están ya aburridas de tanto esperar? Vamos a ver qué dice acá. En Hechos capítulo 1, de los versos específicamente, bueno, voy a leer el comienzo. Hechos 1, del 1 al... Del 1 al 8. Voy a comenzar leyendo Hechos 1 del 1 al 8. Dice, en el primer tratado, o sea, se refiere al libro de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Está hablando acerca de todo lo que fue descrito, mencionado en el Evangelio de Lucas. Muy bien, verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles fueron esos mandamientos? Fue acerca de que necesitaban predicar aquello que habían visto, aquello que habían oído de Jesús a otras personas. Muy bien, verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Está hablando que cuando Jesús, después de haber muerto, estuvo con ellos, con cada uno de sus discípulos. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran. Recuerden lo que les dijo en Lucas cuando estábamos leyendo hace rato. No se vayan, esperen, quédense aquí, permanezcan en Jerusalén. Verso 4 aquí de Hechos 1 nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oye, espera, no sé qué estás esperando tú, pero espero que estés esperando a Dios y no estés esperando tu delivery u otra cosa, tu paquete por Amazon aquí dirían, ¿no? Pero espera la promesa que Dios tiene para ti. Ahora, aquí hacemos un paréntesis a lo que estamos hablando y quiero... que te puedas quedar con esto y con esta palabra que es muy especial. Espera la promesa que Dios tiene para ti y especialmente espera, pero no haciendo nada, sino haciendo todo tu posible. Estas personas que hacían mientras esperaban, estaban gozosos y alababan a Dios. Un día, no, todos los días. Uy, esto me da duro, así. A mí, yo me imagino que a ti también. ¿Te cuesta ser constante? A mí sí. Imagínate, el esperar, a mí me mata. ¿Cómo será contigo? No lo sé. Pero estas personas nos enseñan algo muy valioso. Esperaron, pero no solo esperaron, sino que esperaron gozosos y su gozo no fue momentáneo, fue duradero. Al menos por el tiempo, hasta que Dios cumplió su promesa. Muy bien, vamos a seguir más adelante. Verso 5, porque Juan diciendo bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, le están preguntando a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntan eso a Jesús? Porque la gran
Cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de la llegada del Mesías, muchas personas sí entendían que era la venida de un rey. Pero el concepto de este momento, por las diferentes guerras entre naciones que hubo, era que el rey que iba a venir iba a gobernar sobre todos. Entonces los iba a librar también de manera física, en todo el contexto que están viviendo, los iba a librar de la opresión en ese momento de parte de los romanos y de otras naciones que los estaban oprimiendo, que los estaban esclavizando, que los trataban mal. Entonces, cuando ellos pensaban en Mesías, pensaban en una persona física que iba a venir, iba a poner orden en la nación y iba a gobernar sobre todas esas naciones. Entonces, eso fue lo que le están preguntando los discípulos a Jesús en ese momento. Entonces le dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y ahí es donde Jesús les dice, a ver, lo que yo haga respecto a eso, no, eso es mi asunto. Pero les digo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Es decir, no te voy a decir de una forma muy elegante, Jesús les dice, espérate, porque quizás ese no es el punto de todo lo que yo te estoy diciendo algo muy profundo. Va a venir el Espíritu Santo y tú estás pensando en otras cosas, no, enfócate. ¿Por qué? Verso 8, pero recibiréis poder. O sea, no va a venir alguien a gobernar en este momento, no lo sé y no te lo voy a decir, pero vas a recibir poder. Eso sí te voy a decir, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y lo que todos conocemos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de que les dijo todas estas cosas, fue alzado y los recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos. Estoy en el verso 11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. En el verso 14 de Hechos 1 dice lo siguiente. Todos perseveraban unánimes. Perseveraban. ¿Cómo lo hacían? Juntos, unánimes, en oración y ruego. Junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús y sus hermanos. De eso nos habla Hechos 1. Seguimos nuestro recorrido por el libro de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2. ¿Qué está pasando en Hechos capítulo 2? Versículo 1. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea que siguieron perseverando desde Lucas 24 hasta Hechos 2. Siguen perseverando, siguen estando juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora viene la descripción del cumplimiento de la promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daban que hablasen. Imagínate, se da cumplimiento a la promesa. No era una charla lo que Dios les estaba diciendo en ese momento, no, sino que Dios cumplió su promesa con ellos. ¿Y cómo fue este cumplimiento? Mediante algo visible, mediante algo palpable, mediante algo que pudieron sentir. Llegó como un viento recio, vino el Espíritu Santo. Ahora, mencionábamos anteriormente que el Espíritu Santo estuvo presente desde la creación. Sí, Dios fue trino desde la creación, sí. Y las personas fueron guiadas de una forma u otra. ¿Pudieron sentir al Espíritu de Dios? Sí, pero en este momento era necesario también que Dios, cuando cumplió su promesa de mandar el Espíritu Santo, lo hiciera de una forma visible para estas personas. Entonces está hablando, está enfocándose de esto. No es que desde aquí en adelante hay Espíritu Santo, no, esto ya venía
desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Dios es trino desde siempre. Entonces llegó el día de Pentecostés, llegó el día del cumplimiento, llegó el día en que el Espíritu Santo vino de una forma muy especial. ¿A quiénes? Aquellos que perseveraron, aquellos que estaban juntos, aquellos que estaban orando y buscando de la presencia de Dios. En ese momento llegó el cumplimiento de la promesa, que fue la venida del Espíritu Santo. Qué interesante. Vamos más adelante. Vamos a dar un repaso por Hechos capítulo 3. Yo sé que después, cuando tengas tiempo, vas a estar leyendo y analizando y subrayando en tu Biblia todo lo que está aconteciendo en este pasaje, en este libro, y especialmente cómo el Espíritu Santo está trabajando en medio de los creyentes. Ahora, antes de comenzar leyendo Hechos capítulo 3, vamos un versículo atrás. Hechos capítulo 2, 47. Dice así. Bueno, desde el 46. Y perseverando, otra vez perseverando. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Dicen que cuando una palabra se repite muchas veces es porque hay que prestarle atención. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Cómo? Con alegría. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Que estaban gozosos, estaban alegres. ¡Wow! Estaban juntos, todos unidos. Y sencillez de corazón. Imagínate, sencillez de corazón. ¡Qué profundo! Así estaban estos primeros cristianos. No solo perseveraban, no solo eran unidos, como eran sencillos de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando menciona teniendo favor con todo el pueblo, tiene mucho que ver con el testimonio. Estas personas realmente reflejaban aquellos que eran. Aquellos que eran en lo oculto los reflejaban en público. ¿Y qué hacían las personas? Las aceptaban. Tenían el favor de ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Hechos capítulo 3. El Espíritu Santo está obrando en medio de las personas, en medio de lo que están haciendo, en medio de las prédicas, en medio de la enseñanza, en medio del estar juntos como familia, en medio del tiempo de alabanza. El Espíritu Santo está activo. Y esto no es no sé, una conversación o una charla motivacional ni nada de eso. Esto es algo que tenemos que meditar y enfocarnos en la palabra de Dios y ver, si en ese tiempo el Espíritu Santo obraba de esa forma y traía ciertas características de cosas que pasaban dentro de la familia de Dios, dentro de los cristianos, ¿por qué eso no está pasando ahora en nuestros tiempos? El Espíritu Santo comienza a obrar. Y si vemos en Hechos capítulo 3, versos 12 al 20, Hechos capítulo 3, versos 12 al 20, comienza Pedro dando un discurso a las personas que estaban ahí alrededor. ¿Por qué da este discurso? ¿Por qué Pedro sanó un cojo? Dice que estaba ahí fuera del templo un cojo de nacimiento y estaba pidiendo limosna. Él era llevado ahí, a ese lugar, para pedir limosna. Y pasa que cuando ve a Pedro, que estaba acompañado junto con Juan, este cojo le pide dinero, ¿no? Extiende la mano, me imagino, a pedirle dinero. ¿Y qué les dice Pedro y Juan a ellos? Les dice, bueno, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Párate y anda, ve. Y este cojo es sano. Ahora, parece algo muy bueno. Si nos ponemos a leer y analizar, y espero que en algún momento puedan hacerlo, puedan leer sus Biblias, subrayar, agarrar, ¿qué pasó cuando sucedió este milagro? La gente no lo creyó. Pero yo no te voy a decir, es que el musulmán de allá no lo creyó. Es que el ateo de allá no lo creyó. Es que, no sé, el nazi de allá, de más allá de la otra cuadra, no lo creyó. No. ¿Quién no creyeron? ¿Quiénes no creyeron en esto? Los sacerdotes. Imagínate, la misma gente dentro del grupito cristiano en ese momento, judío, no creyeron en lo que estaban haciendo,
en el obrar de Dios, en el poder de Dios en ese momento. La gente alrededor estaba impresionada de todo lo que había pasado. Estaban tan impresionados que se fueron, dice, al pórtico de Salomón. Eran lugares donde se juntaban las personas para escuchar ciertas conversaciones de temas específicos entre los sabios en ese momento. Y se fueron a ese lugar como a platicar de todo lo que pasó. Y fue donde Pedro se para y comienza a hablar el mensaje. Recuerda que Jesús les instruyó a ellos, que hablen del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Cuál fue la prédica de Pedro en ese momento? Arrepentimiento y perdón de pecados. Pero de una forma bien expuesta, diciéndole, oigan, cada uno de ustedes, hombres israelitas, pasa lo siguiente, pasa esto. Y si ustedes leen y comienzan a detallar todo eso en Hechos 3 del 12 al 20, ¡wow! ¡Qué mensaje! A ver, permítanme, aquí les leo en esta otra Biblia. Hechos 3. Hechos 3 del 12 al 20. Primero, versículo 12, dice así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué te asombras de que pase un milagro? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, a ver, no es el de pare de sufrir, no soy yo, no va a ser el pastor, no va a ser la hermana, no va a ser el misionero, o sea, no son las personas, es Dios quien hace esto. Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Les está dando el mensaje de arrepentimiento, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pediste que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Tú mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Recuerdan algo que les dijo Jesús en Lucas? Ustedes son testigos de estas cosas. Y él como testigo estaba hablando de lo que está pasando. Verso 16. Por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Imagínate, lo que Jesús mandó lo estaban haciendo. Arrepentíos y convertíos, sean borrados vuestros pecados para que vengan la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. ¡Wow! Pedro estaba cumpliendo lo que Jesús estaba mandando. Estaba dando el mensaje de arrepentimiento. Ahora, ya necesito correr, creo, con el tiempo. Vamos a ver lo siguiente. Está viendo un mensaje muy específico. Las personas están entendiendo el mensaje. El Espíritu Santo está obrando en medio de estas personas, en medio de este mensaje. Y no por lo que Pedro pudo haber hecho, no porque él hable bonito, no porque él sea grandote y muy simpático, no. ¿Por qué? Porque Dios mismo quería obrar en cada uno de los corazones. Y si tú entiendes, escuchaste el mensaje de salvación, no fue porque eres muy inteligente, fue porque el Espíritu Santo estaba obrando en tu corazón. El Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de ellos y les dio la convicción de pecado. Y dijeron, pucha, hemos pecado. Necesitamos no solo confesar nuestros pecados, sino creer que Jesús puede sanarnos, creer que Jesús puede salvarnos y darnos la vida. Entonces, ¿cuántos se convirtieron? A ver, ¿cuántos se convirtieron? ¿Recuerdan? No le quiero pelar, creo que vamos bien, no le quiero pelar. No me acuerdo si eran 5,000 o 4,000, pero eran más de 4,000, me imagino. Se convirtieron.
escucharon el mensaje y se convirtieron. Pero ¿qué pasó? Otra vez tenemos aquí a los sacerdotes. Y en ese momento los sacerdotes sí formaban parte del grupo cristiano en ese momento. ¿Y qué hicieron con Juan y con Pedro, los sacerdotes? Los mandaron a la cárcel. Vemos más adelante, en Hechos 4 menciona esto. Comienza un clamor. Hechos 4, versículo 1 al 4, lo voy a leer rápidamente. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos por ese mensaje, imagínate, qué loco. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Aquí tenemos el dato específico. Eran como 5,000. Imagínate, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¡pum!, los mandaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban resentidos de que ellos les digan, bueno, ustedes tienen que creer en Jesús. Estaban enojados de ese mensaje. En el verso 31 del capítulo 4 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué estaba pasando anteriormente de este pasaje? Los creyentes, los que creyeron en este mensaje, estaban orando por estas personas, estaban clamando y dice que el lugar tembló. Imagínate, yo no sé si tú has estado antes en un terremoto, en un temblor, esa sensación es bien fea. Creo que en Santa Cruz tembló, ¿no? Este año, no me acuerdo. Sí, imagínate esa sensación si si no estás acostumbrado, quizás los hermanos que viven en Chile sí están acostumbrados a eso, pero nosotros que vivimos en Bolivia, ¿qué nos vamos a poner a pensar en un temblor, en un terremoto? No es algo que pasa por nuestra mente, pero ese lugar tembló. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu estuvo en medio de estas personas que clamaron, que pidieron por Pedro y por Juan. Pero no solo era pedir por alguien, era confiar en que Dios iba a obrar, confiar en que Dios iba a hacer su obra en medio de todo ese mal momento que estaban viviendo a causa de los sacerdotes y etcétera, que querían arrestar a Pablo y a Juan. Vamos más adelante en el capítulo 5. En el capítulo 5, como de resumen, vemos que comienza con la historia de Ananías y Zafira. Entonces, las personas que creyeron a Jesús tenían un corazón sensible para que el Espíritu Santo obrara, pero otra vez en el corazón de muchos de ellos, aun siendo creyentes, vinieron, sí son pecados, pero también vinieron otros deseos de saciar su necesidad personal. Y este es el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Cuando dijeron, bueno, nosotros vamos a vender un terreno, pero no vamos a decir que toda la plata es tal cantidad. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos compartían todo. Ese fue el punto para que ellos murieran. Quizás el no ser sinceros, no ser honestos de corazón. Y pasó lo que vemos ahí en el libro de Hechos, en el verso 5. Y si vamos a Hechos 5, del 17 al 18, bueno, después de todo lo que pasó con Ananías y Zafira y su muerte, vemos que se están dando nuevamente señales del obrar del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo está obrando en medio de ellos. Bueno, Ananías y Zafira pecaron, murieron instantáneamente y las personas que estuvieron alrededor de ellos, sintieron temor por el pecado. Dijeron, bueno, si vamos a pecar, vamos a morir y realmente no queremos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Y volvieron a confiar en Dios de todo corazón. Volvió el Espíritu Santo a obrar en medio de ellos. En el verso 12 dice que muchas señales, maravillas y muchas cosas se estaban manifestando y era visible hacia ellos. Pero en el verso 17 pasa lo siguiente, verso 17 y 18. Entonces levantándose, ¿quién es? El sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote parece que era bien malo, que no quería que... Ahora sí, creo que me escucho. Creo que muchos de nosotros a veces tenemos esa actitud.
de que están pasando cosas, Dios está obrando en diferentes personas de diferentes formas y nosotros nos enojamos y tenemos la actitud del sumo sacerdote. Uy, ¿por qué pasa eso con tal persona? Y nos enojamos. A mí a veces me pasa y sí, es feo reconocer esa situación, pero también es un alto. Ten cuidado con tu corazón. El Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón, pero ten cuidado de ti mismo. Ni siquiera te voy a decir, cuídate de tu vecina, de tu amiguita, o de tu amigo, o de tu compadre, no. Cuídate de ti mismo, porque tu corazón te puede llevar a lo más hondo, a lo más feo. Ni siquiera un compañero, un colega, nada, tú mismo. Entonces, esto estaba pasando. Las personas estaban siendo tratadas de una forma muy especial por el Espíritu Santo y ahí estaban el sumo sacerdote. No quería creer lo que estaba ocurriendo en la vida de esas personas. Ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, todos enojados porque Dios estaba obrando en medio de ellos. Verso 17 al 18 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Uy, no. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron a la cárcel pública. Nuevamente los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por celos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Ni siquiera era por algo que ellos hicieron intencionalmente. No, el Espíritu Santo estaba obrando en cada uno de ellos. Hechos capítulo 6 comienza a hablar acerca del sufrimiento a causa de Cristo. Y vemos cómo comienza el arresto de Esteban. Esteban es conocido como el primer mártir en la Biblia, que murió a pedradas a causa de su fe, a causa de lo que él profesaba. Entonces, en Hechos capítulo 6 comienza a detallarnos acerca del sufrimiento a causa de Cristo. Si vamos leyendo la historia de Esteban, vemos cómo, de qué está pasando, por qué una persona que está siendo usada por Dios de diferentes formas tiene que tener este final tan feo. ¿Dónde está Dios en ese momento? Pues Esteban no lo veía así. Esteban estaba aún en medio de ese momento tan difícil, quizás de rodillas, no sé, o parado dentro de un pozo. Estaba confiado en que Dios iba a hacer su obra, sea vivo o sea muerto. Entonces pasa lo siguiente, eso menciona en Hechos 6, en Hechos 7 comienza el sumo sacerdote, sacerdotes, sí, bueno, comienza el sumo sacerdote a hablar en contra de Esteban, pero después hay personas ahí en medio de todo este grupo de fariseos, saduceos, que comienzan a defender a Esteban diciendo, oye, espérate, pero ¿por qué estás haciendo esto si esto está pasando de esta otra forma? Pero las personas que querían matar a Esteban no quisieron comprender lo que iba a pasar. Dice en el verso 51, de Hechos 7:51 menciona lo siguiente, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿De quién están hablando? De todas estas personas, fariseos, saduceos, sacerdotes, líderes políticos en ese momento. Dicen, están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren entender lo que Dios está haciendo en las personas, lo que Dios está obrando en el corazón de Esteban. No quieren entender, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Qué significa eso? Que no es un ritual, nomás hacer un ritual para que alguien te vea, ¿no? Sino que tu corazón ni siquiera forma parte de eso. Vosotros resistís al Espíritu Santo siempre. No dejas que el Espíritu Santo obre. Pero ¿qué dice más adelante en el verso 55? Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Imagínate, en medio de toda esta aflicción, en medio de todo esto, Esteban vio a Dios. Y a este punto quería llegar, a Hechos 8:1. Este es el comienzo de la persecución. Cuando estamos viendo el libro de Hechos, estamos detallando un poco acerca del obrar de la iglesia, de los primeros cristianos, pero cuando comienza
a salir de Jerusalén. ¿Se acuerdan que la promesa era esperen en Jerusalén, permanezcan en Jerusalén? Ya fueron revestidos con poder. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Vino la persecución. Y quizás esto no lo vamos a ir detallando, desglosando, pero quiero que queden muy atentos a este punto. Hechos 8:1. Vino la persecución. Y con la persecución fueron esparcidos por todas partes. La persecución, ¿qué significa para ti? No es nomás que, ay, no puedo hablar de Cristo porque no sé. No, te van a matar, te van a torturar. Y a veces la muerte no es la solución. A veces ni te matan, te dejan vivo para que sufras más. Dice que en Hechos 8:1 comienza la persecución y toda la descripción de este capítulo y de aquí en adelante comienzan a dar un giro toda la historia dentro del libro de Hechos, pero nada se le escapa de las manos a Dios en medio de todo esto. Vemos el Espíritu Santo que obró de una forma u otra en medio de la iglesia. Ahora vamos a ver que misiones a lo largo de nuestra historia también entra el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo el Evangelio ha llegado a nosotros, ponte a pensar en eso. ¿Quién fue el quien te habló? ¿Cómo escuchaste? ¿O fue Dios mismo? Ponte a pensar cómo el Evangelio llegó a nosotros, cómo ha llegado el Evangelio a nuestro país, cómo ha llegado el Evangelio a nuestro continente. No fue solo por arte de magia, ¿no? Sino que el Espíritu Santo, Dios estuvo presente en medio de todo esto. ¿Y sabes qué? Ponte a pensar en esto también. ¿Alguien ha sufrido persecución para que tú conozcas a Cristo? ¿Será que alguien ha sufrido persecución para que tú conozcas a Cristo en este momento y seas parte de la conferencia de evangelismo y misiones? Es interesante que en medio de la historia, de nuestra historia, de la humanidad, vemos altibajos, muchos altibajos, en cuanto a la estabilidad de la iglesia, en cuanto a la estabilidad del gobierno y todo eso. Pero algo que nosotros no podemos negar es que la presencia de Dios ha estado desde siempre, desde el comienzo. ¿Y saben qué? Lo más interesante es que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuál fue mi punto al querer, no sé, hablar, quizás hacer un panorama un poco más amplio del libro de Hechos, especialmente del capítulo 1 al versículo 8? Es que veas que cuando Jesús se fue a los cielos, nuestra esperanza no quedó estancada, ¿no? En otras religiones sí, no hay esperanza, esa palabra ni existe. Tienes que hacer cosas para ganarte el favor de, pero no hay esperanza. Ahora, cuando vemos que Jesús, antes de ascender a los cielos, da una promesa, se cumplió esta promesa. Cuando los discípulos y las personas que creyeron en Jesús recibieron al Espíritu Santo, ¿qué pasó después? ¿Todo fue color de rosas? No. Por eso quise hablar del detalle del arresto de Pedro, del detalle de la persecución. No fue color de rosas y han vivido situaciones muy difíciles, pero permanecieron. ¿Cuál fue la frase que vino con la promesa de parte de Jesús a los discípulos? Permanezcan. Permanezcan en medio de situaciones difíciles, permanezcan en medio de cosas que quizás no puedan ustedes cargar o llevar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer. Es Dios, el Espíritu Santo, quien está con nosotros. Y ese mismo mover que podemos ver, no solo en el libro de Hechos, no se limiten al libro de Hechos, en toda la Biblia, ese mismo mover también Dios lo quiere hacer presente para nosotros. Y ese es el desafío para ustedes mediante este primer taller, hablando acerca del mover del Espíritu Santo. Oremos, investiguemos, leamos y por sobre todo meditemos y preguntemos a Dios cuál es el siguiente paso, qué tenemos que hacer. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Esto es todo por este taller y bueno, vamos a estar viéndonos a lo largo de esta conferencia. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Anaí. Eso fue muy lindo. A ver dónde empieza el Espíritu Santo, saber que es desde un principio, saber que nuestro Dios es 3 en 1 desde un principio. Sin el Espíritu Santo, compartir acerca de Jesús, compartir acerca del amor de Dios para con las personas, no nos es posible. No es algo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino a través de la fuerza de su Espíritu. Ahora vamos a abrir un tiempo
para preguntas. Anaí, si tú me puedes colaborar ahí para ver si alguien tiene la mano levantado, si ha anotado ahí sus preguntas, por favor comenten, compartamos este tiempo analizando juntos, procesando juntos para también aclarar algunas dudas que tengan. Entonces, si tiene una pregunta, puede así levantar la mano. El que está encargado de la reunión va a habilitar su micrófono para que pueda hablar. Si puede dar la opción a los participantes de abrir su micrófono cuando lo desean, por favor, levanten su mano. Y Anaí, si tú le puedes decir cuándo pueden hablar, porque no veo yo bien aquí. Qué bien, algunos ya han conectado su cámara, que se pueden ver, muy lindos. Sí, pueden escribir su pregunta también, no hay problema. Si no se anima a decirlo, pueden escribirlo al chat para que lo leamos y le podemos responder. Si no están familiarizados con el Zoom, si están en el celular pueden tocar la pantalla. Hay 3 puntitos abajo a la derecha, pueden apretar ahí. Aparece una ventanita donde dice chat. Y ahí pueden colocar su pregunta, su comentario para que lo podamos leer ahí. El micrófono está también, si toca la pantalla en su celular. Ya están habilitados, ustedes pueden habilitar su micrófono. Tocan la pantalla, abajo a la izquierda hay un micrófono, ahí pueden tocarlo. Dice aquí una hermana, voy a leerlo. Del hermano Dan Ortuste, Santa Cruz. Dice aquí: buenas noches, hermana. Tengo una pregunta sobre el bautismo del Espíritu Santo y qué hay del hablar en lenguas. ¡Guau! Bueno, respecto al bautismo del Espíritu Santo, es interesante porque si lo vemos como lo describe en el libro de Hechos, se da de una forma muy especial, porque ese bautismo del Espíritu Santo llega como cumplimiento de una promesa para un grupo específico de personas. En este caso, los discípulos y algunas personas que creyeron en Jesús. Ahí se da el bautismo del Espíritu Santo, de esta forma tan especial, y como menciona el libro de Hechos, que una forma en la cual pudieron sentir al Espíritu Santo descender, etcétera, fue que hablaron en lenguas. Pero si se dan cuenta, también algo que menciona en este pasaje es que no hablaron en lenguas extrañas, quizás, en lenguas diferentes, sino que también menciona que había gente de toda nacionalidad, a tal punto que comenzaron a hablar de manera que ellos podían escuchar y podían entender todo. Yo me imagino que en ese momento, por ejemplo, estaban tan contentos de la situación y dijeron, ¡wow, gloria a Dios! Pero alguien que habla solo inglés y que tú le digas, ¡gloria a Dios!, ¿qué va a pensar? ¡Ay, de qué se está quejando, que está levantando las manos! ¿No? Pero en ese momento, gente que quizás no hablaba ese idioma dijo, ¡Praise the Lord! O no sé, o en portugués, ¡Gloria a Dios! Imagínate, todo lo que estaban sintiendo en ese momento, llegaron a transmitirlo de tal manera que cada uno en el lugar pudo comprender. Creo que en ese sentido va lo que menciona el libro de Hechos. Ahora, yo sé que más adelante habla de los dones espirituales y el hablar en lenguas y alguien que pueda traducir
esto lo que se está hablando, eso creo que es algo totalmente diferente. Pero en este caso, el bautismo del Espíritu Santo se dio como cumplimiento de la promesa. ¿Y cómo era ese bautismo del Espíritu Santo? Se menciona en Hechos 2 que fue mediante el Pentecostés cuando descendió un viento recio y vinieron sobre ellos, dicen que lenguas de fuego y estuvieron ahí, fue algo visible. En ese momento se dio de esta forma. Ok, muy bueno. Gracias, Anaí. Vamos a la siguiente pregunta. Dice aquí la hermana Marta Maconde. ¿Qué rol cumplió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ay, hermana Marta, qué interesante su pregunta. Bueno, voy a comenzar por el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo iba a cumplir un rol especial y lo menciona muy a detalle, el consolador. No solo de que te va a apapachar y, ay, no, todo va a estar bien, no, sino que va a estar contigo de una forma especial, quizás más cercana. Pero en el Antiguo Testamento considero que el Espíritu de Dios era un sello, como diciendo, como un sello de presencia, diciendo yo estoy aquí. Es como cuando, la hermana es maestra, me va a entender. Como cuando van los niños a clases o cuando iban los niños a clases de forma presencial y a veces siempre hay, ¿no? Algún niño que molesta a otro niño y siempre dice, ay, pero vas a ver cuando venga mi papá. Y justo un día del padre, un agasajo, viene el papá, ¿no? Y el niño está ahí, mira, ya llegó mi papá. Entonces ese sello especial que le da protección, que le da cobertura, etcétera, etcétera, ese representaba el Espíritu Santo durante el tiempo del Antiguo Testamento. Era como un símbolo de presencia de Dios mismo. Por eso dice en Éxodo, cuando estaban los israelitas en el desierto, dice que venían las nubes, ¿no? La nube de Dios estaba sobre ellos, o el Espíritu de Dios, o con los jueces, dice, y el Espíritu estaba sobre tal juez, sobre Gedeón, e hizo tal cosa. Era un sello especial que le daba una identidad, que le daba hasta un punto más, no sé, de más importancia para que las personas en ese momento puedan escuchar acerca del mensaje de Dios. Ok, buenísimo para esta pregunta. Ana Arminda Quispe dice así, algunos dicen que estamos muy cómodos y adormecidos. Cuando llegue la persecución, llegará el avivamiento. ¿Qué piensa usted de esto? Hermana Arminda, pienso que es igual a lo siguiente. Cuando estás enfermo, oras por sanidad. Y cuando estás sano, oras por sanidad. No, yo ni ora. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo a veces me olvido de orar. O cuando toda tu familia está bien, oras por los enfermos. No. Pero cuando algo en tu familia no está bien, oras por los enfermos. Sí. En este caso del COVID, ¿no? También. Quizás cuando el COVID no toca tu puerta, andamos sin barbijo, sin tapaboca, nos importa a todos, pero cuando el COVID tocó tu puerta, hasta tienes cuidado, ¿no? Ves a alguien como de lejitos, bastanteando, ¿por dónde estás? ¿Por la ramada? Mejor no me acerco, cosas así. Pero, ¿qué pasa con la persecución? Yo pienso que sí. Quizás cuando nos sintamos limitados en muchas cosas, es donde vamos a querer más y vamos a querer más. Está un poco difícil decir, no, hay que venga la persecución. Sé que muchos oran para que venga la persecución, para que realmente haya un avivamiento. Espero que no seamos duros en aprender, porque si eso pasa también, así como leemos que los primeros cristianos en Hechos 8, etcétera, para en adelante, estaban muy contentos, muy gozosos, también vamos a leer todo lo que padecieron, la forma en que mataron a las personas. Es muy difícil, entonces creo que sí, con persecución va a llegar avivamiento, sí, pero esperemos también que el avivamiento sea desde ya. Perdón. Ok, muchas gracias, Anaí. Estaba muy bueno, muy buenas sus preguntas.
Es tan muy bueno que ustedes puedan hacer aquí sus preguntas, pueden aclarar algunas dudas que tengan, una curiosidad de lo que fue la enseñanza de esta noche. Es un muy buen hábito tener diferentes preguntas para que nosotros podamos ir razonando y procesando juntos. Ok, aquí la hermana Maribel Alangia dice, buenas noches, ¿qué opinión tiene usted? ¿El evangelismo en el propio Jerusalén es más difícil y por qué? Bueno, respecto al evangelismo en Jerusalén, no sé si se refiere a geográficamente en Jerusalén o a lo que a veces nos enseñan en la iglesia respecto a cuál es nuestra Jerusalén. Considero que sí, puede ser complicado porque es el lugar que conocemos y donde nos conocen. Entonces es mucho más fácil que yo vaya a, no sé, no me imagino a qué lugar. No se puede ir a La Paz. No, a otro lugar, no a La Paz. A Potosí. Nunca fui a Potosí. No sé si mi papá fue a Potosí. Creo que no. O no sé. Pero es más fácil de que yo pueda ir a ese lugar, me puedo ir a Potosí y puedo irme a un pueblito y puedo hacer muchas cosas y puedo ayudar a la gente y predicar el evangelio y todos van a decir, ¡ay, la misionera! Y su palabra, ¿no? Aquí trae palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y todo bonito y muchos se conviertan a que yo vaya a mi casa y le diga a mi hermanita, oye, leamos la Biblia y no sé qué hagamos. Quizás ni me va a dar mucha atención. ¿Por qué? Porque me conoce, ¿no? Sabe que a veces estoy feliz, pero a veces estoy jetona, sabe que a veces me enojo y que no quiero ver a nadie, sabe, me conoce. Y a veces esas situaciones también hacen que sea un poco más difícil el trabajo. Pero ¿saben qué? Aquí es el desafío. No sé, al menos en el lugar donde estoy en este momento, se puso muy de moda el tema del testimonio. Y algo que una amiga hemos platicado mucho de este punto es de guarden el testimonio. Aquí nos dicen que guardemos el testimonio. Cualquier cosa que hacemos o no hacemos nos dicen, hoy dañaste el testimonio de tal persona, ahora tienes que arreglar su testimonio y el testimonio y el testimonio. Pues no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en careta, en falsedad, no se puede guardar el testimonio. Ahora, no me malentiendan, no me vayan a echar la piedra como Esteban. El testimonio es el que es. Yo no voy a guardar mi testimonio. Si guardo mi testimonio, estoy siendo falsa. No sé si me explico. Es el que es. Anaí mañana puede amanecer enojada y así es Anaí. No les puedo fingir y estar sonriente y toda maquillada. No, no puedo hacer eso. Si no, es una hipocresía. El testimonio es el que es. Tú eres lo que eres y punto. Por eso es más difícil en Jerusalén, si hablamos como en el lugar donde estás. Por eso es difícil llevar el evangelio, porque es lo que es. Yo puedo ir por ejemplo, cuando fuimos a Tacna a visitar a la familia del hermano Roger y a trabajar con las iglesias allá, pues allá no nos conocen a Roger, pero no nos conocen a nosotros. Entonces allá uno puede ser el mejor cristiano y me puedo despertar temprano y mi devocional y que me vean orando por ahí, por el valle. Pero si en mi casa no lo hago, mi hermana se va a dar cuenta. Entonces, ¿puedo cuidar mi testimonio, guardar mi testimonio con ella? No, el testimonio es el que es. Por eso es más complicado alcanzar a las personas en nuestra Jerusalén. Sí. Ok, sí, es todo un desafío ser testigos de Jesús en el lugar en donde estamos. Siguiente pregunta aquí. Dice Zenón Maraza Quispe, ¿cuál es el sello del Espíritu Santo? No hay bueno, esta es mi respuesta. No sé si les gusta o no, no sé si es muy teológico y etcétera, pero yo considero que no hay un sello, como por ejemplo, cuando te mandan una carta, ¿no? Tienen un sello y es específico para todos. Yo creo que el sello del Espíritu Santo es lo que Dios está haciendo en ti. ¡Boom! ¡Boom!
¿Estás dejando que Dios obre en tu corazón? Ese va a ser el sello del Espíritu Santo. Ahora, si en un lado eres uno y en otro lado eres otro, ese es el sello del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? O sea, no hay sello, no tienes el sello del Espíritu Santo. Si realmente no estás dejando que Dios obre en tu corazón y estás viviendo una vida de apariencia, pues creo que ahí no hay ningún sello. Entonces, considero que en ese punto el sello del Espíritu Santo no es un moldecito como una calcomanía igualita para toditos. Si el Espíritu Santo te selló, pues tienes que ser bien calmada, tienes que ser bien paciente, ¿no? Y si no somos pacientes, ahí porque el Espíritu Santo no nos selló, no. El sello del Espíritu Santo es la forma muy específica, muy particular en cómo Dios con su Espíritu está obrando en tu corazón, está obrando en tu vida. Entonces, si Dios obra en tu vida de una forma, puede ser que no sea lo mismo en mí, no va a ser lo mismo en la hermana Rufina o en la hermana Alicia, no, porque somos diferentes. Pero ese obrar de Dios en nosotros, ese es su sello. Ok, muy bueno. Muy cierto, el sello del Espíritu Santo. Y todo lo que estamos aprendiendo con este primer taller y los demás talleres que nos quedan todavía por escuchar, por procesar, debe llevar a que produzcamos el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Eso es una forma que nosotros podemos ver el obrar del Espíritu dentro de nosotros. No solamente yo puedo verlo, sino también la gente en mi alrededor. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo todavía al chat o pueden levantar la mano. Siempre hay uno que otro hermano que quiere hablar o decir su pregunta en vivo. Es muy lindo. Si no, puede escribir su comentario también al chat o también compartir. Estamos todavía con un poco de tiempo. Voy a aprovechar aquí para comentar. Todo lo que usted está recibiendo, recíbalo para usted. Yo sé que cada uno de nosotros tal vez estamos pensando en este que otro hermano sería lindo que pueda compartir. Siéntese libre, pueda compartir lo que usted ha aprendido esta noche, pero escuchemos la palabra de Dios a través de la boca de los oradores en estos talleres para nosotros mismos, para que podamos crecer en el Señor y poner en práctica lo que estamos haciendo. La teoría es muy linda, a mí me gusta mucho la historia, saber muchas cosas, fechas, acontecimientos, nombres, costumbres. Me puedo pasar horas y horas viendo todo eso, pero al final del día lo que necesita producir, lo que yo estoy aprendiendo, lo que tiene que producir en mí es fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos bien detallado en lo que es el Nuevo Testamento. A ver si hay alguna manito por ahí. También hay la opción de levantar la mano. Si usted toca donde están esos tres puntitos, hay una opción que dice levantar la mano. Eso es para pedir la palabra también. A ver, estoy viendo sus caras. Todos están bien atentos. Qué bien, somos bastantes personas conectadas. Aquí hace rato éramos 54 conectados y eso pensando que en muchas de las conexiones hay más personas reunidas escuchando. Ok, mientras vamos esperando unos segunditos más, si hay alguien con una pregunta más. Anaí, si tú quieres darnos una recomendación tal vez para la conferencia, tú has tenido el privilegio de empezar esta conferencia, este taller. Si tienes alguna recomendación para nosotros en este tiempo. Stephanie, justo lo que decía, tiene mucho sentido del fruto del Espíritu Santo, tiene mucho sentido con la pregunta del hermano Zenón del sello del Espíritu Santo. Y sí, solo para recordar, sí, el sello del Espíritu Santo va a ser muy particular en cada uno de nosotros, pero el resultado de todo ese trabajo y obrar de Dios en nosotros tiene que ser el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos con eso? ¿No? Yo en este tiempo necesito crecer así a grito
en misericordia. No sé, ven una chica muy linda, muy angelical, muy etcétera. Sí, esta chica no tiene misericordia, necesita crecer en misericordia, necesita crecer en mansedumbre. Y así yo creo que hay muchos de nosotros que necesitamos crecer en diferentes áreas. Y este fruto del Espíritu es el resultado final de nuestro sello, ¿no? ¿Cómo estamos con eso? Y gracias por recordarle, Stephanie. Creo que es algo que se me pasó y justo cuando lo dijiste, dije, wow, hermano Zenón que hizo esta pregunta, eso también puede ser el sello del Espíritu, un resultado puede ser el fruto del Espíritu, ¿no? Y este fruto es completo. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínate, yo no soy nada mansa. Uy, y la templanza, ni qué te digo, me cuesta. Entonces quizás si me vieras en mis momentos de estrés y de locura, dirías, ay, esta hermana, ¿será que es cristiana? Hasta dudarías de mí. Me imagino que muchos de nosotros, el Espíritu Santo y Dios está trabajando, está calando. Pues bueno, después se van a ver los frutos. Pero ¿cómo se van a ver los frutos? ¿Cómo se ve un producto final de un arbolito? Pues mientras lo riegas, le quitas lo feo, lo cuidas, así. Gracias por hacerme recuerdo de eso, Stephanie. Sí, buenísimo. Ok, aquí hay una pregunta más del hermano Dan. La pregunta es esta. Hay algunos movimientos cristianos que podemos decir que le dan un protagonismo con más énfasis al Espíritu Santo. ¿Cuál sería el énfasis que nosotros debemos dar al Espíritu Santo? Pensando en este parecido, tal vez es un desequilibrio, ¿no?, de algunos movimientos cristianos que le dan mucho énfasis al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros responder a esto? Hermano Dan, me va a meter en problemas. Más bien que no lo transmitimos en Facebook. Tengo muchos amigos que forman parte de esos movimientos. Yo pienso que necesitamos estudiar. De verdad que no, creo que aprendí, porque antes sí me daba mucho, se me soltaba la lengua y podía hablar a la ligera de, ay, es que estos son así, estos son así. Y creo que ese no va a ser el punto nunca. En, en el buen sentido, tómenmelo bien, pero vamos a respetar y realmente allá las personas, allá la iglesia o la denominación que hace lo que hace a nombre de Dios. Inclusive nosotros, o sea, cuestionemos cómo estamos nosotros. Sé que aquí hay gente conectada a diferentes líneas de denominaciones. En el buen sentido, cuestionémonos nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo. A veces nos vemos bien cristianos por cantar himnos o por vestirnos con falda. Y aquí estoy usando falda todos los días y vestido y me peino de una forma. Pero a ver, eso no me hace más ni menos cristiano. Ahora, ¿cuál es el lugar del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es? Lee tu Biblia y te vas a dar cuenta. Porque yo te puedo decir algo y me puedo equivocar. Y justo ayer lo recordaba un pastor en Timoteo. Dice, ten cuidado con lo que enseñas. Y la verdad que sí me da mucho temor lo que enseño. Pero no creas lo que yo te diga. Inclusive la respuesta anterior que te di. Todo lo que estoy diciendo ahora, ni me crean. Pregúntenle a Dios. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo? Conócelo. Yo te puedo decir, no, es que el Espíritu Santo tiene que ser el primero en tu vida. Bueno, sí te lo puedo decir a veces a la ligera, pero conócelo. Y lo que yo estoy aprendiendo, muchas cosas las estoy aprendiendo en estos últimos 2 años y estoy cambiando de mentalidad, porque a veces yo era bien caballo cochero y me decían algo, y sí, y lo creía hasta por flojera, ¿no?, de estudiar. Decía, no voy a estudiar. Si el pastor dijo eso, pues va a hacer eso nomás. No, y a veces somos así, pero la verdad es que no te puedo decir, esto, no. Conócelo tú de forma personal y tú le vas a dar el lugar que el Espíritu Santo se merece en tu vida. Y vas a ver que el Espíritu Santo también te va a dar tu lugar y va a obrar en ti. No sé cómo voy con mi respuesta. Ya me da miedo sus preguntas. Está muy buena. Muchas gracias, Anaí, por la respuesta. Y así, las preguntas están siendo muy buenas, muy profundos.
bastante específicos en ese sentido. Estoy muy de acuerdo contigo, Anaí. Estudiamos nosotros, no tengamos flojera de estudiar nuestra Biblia nosotros mismos. Bueno, esta semana fuimos a la librería a comprar una Biblia. Es mes de la Biblia, pueden comprar una Biblia para regalar también. Es mes de la Biblia en Bolivia. Están a mitad de precio muchas Biblias. Y estuve mirando tantas diferentes versiones, tantas diferentes traducciones en el español, solamente en el español. Y eso sabiendo que en Bolivia hay muchos grupos étnicos que no tienen la Biblia traducida, no tienen tanta elección que nosotros, ¿no? Entonces, animarles también en ese sentido, muy enfáticamente, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. Eso significa que está al mismo nivel de Dios. Dios es 3 en 1 y el Espíritu Santo es una de sus formas, de sus personas dentro de esa Trinidad. Muy buena la pregunta. Aquí hay una más. Dice, ¿en qué momento recibe el cristiano el Espíritu Santo? Eso es de la hermana Marta. Considero que eso va junto al momento. Bueno, primero, no sé, no quiero dudar ni hacerlos tambalear, pero a veces cuando pensamos en recibir a Jesús en nuestro corazón, nos limitamos a una oración, ¿no? O a veces tenemos ese error y muchas organizaciones misioneras o personas que enseñamos en iglesias tenemos el error de buscar resultados rápidos e instantáneos cuando se hacen evangelismo, y especialmente los métodos de evangelismo también. A veces tenemos ese error de decir a la persona, bueno, haz esta oración, repite conmigo, o tú di esta oración, y guiamos a las personas, y hasta cierto punto a veces los ponemos en jaque, ¿no? Para no quedar mal con nosotros, especialmente, no sé, los bolivianos son así, no nos gusta quedar mal con las personas, y si nos dicen, bueno, haz esta oración conmigo, y hacemos la oración y recibimos a Jesús muchas veces porque no queremos quedar mal con las personas que nos los presentan, pero cuando realmente hay ¿cómo se dice? Pues esta palabra, como que un entendimiento real de qué estás diciendo, qué estás haciendo y de tu momento con Dios en ese momento, como recalcaba Stephanie. Estamos hablando de la Trinidad, estamos diciendo, bueno, acepto a Jesús en mi corazón, estamos creyendo en el sacrificio de Dios y como es una Trinidad no podemos separarlo. En ese momento viene el Espíritu Santo también con nosotros. Yo lo considero así, ¿no? Todo va en uno solo, es un solo paquete, justo una oferta, 3 por 1. Recibe al Señor y tienes al Espíritu Santo, al Hijo de Dios y a Dios mismo para ti. Considero que es así, pero también tengamos cuidado, no puedo decir es en este momento exacto, porque a veces las personas sí toman su tiempo y no es malo. No encasillemos a la persona a una oración, y la oración de fe, le ponemos un nombre bien cristiano, ¿no? La oración de fe. ¿Qué tal mi amiga aquí, que es mi roomie, mi hermana, que es de México? Su nombre es Gabriela. Es interesante la forma en que ella conoció a Jesús y tuvo una relación con él. Nadie le predicó, nadie le dijo nada. Fue Dios mismo tocando su corazón, Dios mismo hablando a su vida de forma muy particular. Entonces, ella fue creyendo en Dios. ¿Por qué? Por Dios mismo. Pues nosotros puede ser diferente el caso, pero en el momento en que afirmamos todas esas ideas en nuestra cabeza y decimos, bueno, yo creo en esto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y somos conscientes de ese momento, así como podemos decir en términos cristianos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pues el paquete viene incluido. Nuestro Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo también. Ok, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de este tiempo. Si hay alguien que tiene una